Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos del país. Muchas gracias por su asistencia esta tarde a la disertación de don Juan Manuel Bittencourt, el Padrón, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna y portavoz de la Presidencia Insular de Coalición Canaria en Tenerife. El sistema político de autogobierno que se crea a través del Estatuto de Autonomía de Canarias tiene en su haber a estas alturas un desarrollo temporal más que suficiente para poder juzgarlo con alguna perspectiva y poder considerar los defectos y aciertos que se observan. Y adelanto que nuestra institución está profundamente comprometida con la iniciativa cívica de solucionar una de las principales deficiencias, que no la única, del régimen autonómico que tenemos, el sistema de elección de los diputados al Parlamento de Canarias. Pero no podemos olvidar los otros elementos de gran interés en el funcionamiento del sistema político regional, que, como es lógico, forman parte de un todo, que es lo que hay que tener presente si queremos hacer un análisis racional y objetivo. El sistema de partidos políticos que participan en el poder político regional e insular, las distintas políticas públicas que se desarrollan desde el gobierno y los cabildos, la conformación del desarrollo económico y social que causa fundamentalmente el gobierno de Canarias, etc., son cuestiones tan importantes como el propio sistema electoral y por consiguiente también interesan a esta institución que se propone desde su lejana fundación en 1776 prestar un servicio público a los ciudadanos de la isla de Gran Canaria y del archipiélago en general. Los partidos políticos sufren desgaste cuando están en el poder, pero no menor cuando están en la oposición. Esto ocurre inevitablemente en condiciones normales. Pero cuando ocurre en condiciones tan extraordinarias como las actuales, en que una crisis financiera convertida en crisis económica entra en el presente en una nueva fase de crisis social y política, cuyo desenvolvimiento y posibles resultados se convierte en un enigma inquietante, la reflexión debe ser una obligación para los actores centrales del escenario de la política, pero no solo para ellos, sino para todos los ciudadanos de la red pública, pues el buen estado de la democracia nos interpela a todos. Hemos invitado hoy a un político de reciente incorporación a la política práctica, aunque desde el periodismo y desde el estudio de la realidad política, que ya venía viviendo muy de cerca el devenir de la política canaria. La singularidad de Juan Manuel Bittencourt radica en que le interesa tanto a la política como a las otras ramas de las humanidades, lo que le distingue de la mayoría de los practicantes canarios del oficio de la política. El ser un buen escritor también le distingue de entre los practicantes canarios del oficio de la escritura y del periodismo, de los entusiastas del uso de las palabras y del gusto por contar las cosas a los demás. No es sencillo llevar consigo una notoria carga de buena cultura en el contexto de la política canaria. Es común en esta tierra la escasa formación cultural básica entre los políticos profesionales y, lo que es peor, la ausencia de todo interés por las humanidades y las artes, todo lo más un interés de carácter ornamental. Esas capacidades le pueden ayudar sobremanera en el propósito reformista en el que está embarcado en la dirección de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, con el presidente Fernando Clavijo, también alcalde de La Laguna y presidente de Coalición Canaria en Tenerife. Coalición Canaria es uno de los grandes partidos políticos de Canarias y sus aportaciones a la construcción de una sociedad democrática y de bienestar social están fuera de toda duda. La Canarias que conocemos en la actualidad no sería la misma sin la participación y la actividad de Coalición Canaria. El tiempo de la renovación ha llegado y la tarea es inmensa, pues estar en el ejercicio del gobierno quizás hace más difícil todavía la comprensión y la práctica del reformismo interno en el partido, por lo que le auguro una difícil pero apasionante travesía. Don Juan Manuel Bittencourt nació en Santa Cruz de Tenerife en 1967, ya su trayectoria profesional en la prensa ha sido en el diario Avisos como redactor primero en 1990, sigue en la década de los 90, sigue en el diario Avisos, pasa luego en el 92 a Gaceta de Canarias, en el 94 vuelve en el 95 en el diario El Día, desde el 1995 a 1999 jefe del servicio de prensa en el Parlamento de Canarias,
Desde septiembre de 1999 a junio de 2004 es redactor jefe del diario Avisos. En julio de 2005 es nombrado director adjunto del diario Avisos y en julio de 2007 hasta 2010 es director del diario Avisos. Ha colaborado con diversas emisoras de radio y de prensa y de televisión de Canarias. Y desde octubre de 2010 es afiliado de Coalición Canaria en La Laguna y en mayo del año pasado, 2011, es elegido concejal en la candidatura de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna con el número 3 de la lista. Y en julio del 2011 es designado concejal delegado de urbanismo y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. Y a continuación tiene la palabra Juan Manuel Betancourt para que nos explique el reformismo dentro del área del Partido Nacionalista de Coalición Canaria. Muy buenas noches a todos. La verdad es que es un pequeño privilegio pues comparecer ante ustedes en esta institución que es la decana de las Reales Sociedades Económicas Amigos del País en el archipiélago canario, y por tanto que creo que debo este placer más que a mi currículo, sin duda a la sincera amistad que me profesa desde hace unos cuantos años, y por otro lado buen amigo don Tomás Valdevalle, presidente de esta institución, ¿no? Este es un foro que ha marcado su trayectoria y su historia, muchos rostros como los que se ven en esta sala, bajo los dictados del pensamiento ilustrado. Pensamiento ilustrado que en Canarias ha marcado una impronta durante siglos, durante años, y que precisamente ha estado asociado con algunas de las ideas que quiero compartir con ustedes esta noche. La idea de que ese legado de la Ilustración sea capaz de producir y adaptarse a nuevos tiempos, a nuevas exigencias, para buscar nuevas respuestas, dado que algunas que se han aplicado en el pasado reciente, todos tenemos claro que no han funcionado. En tiempos complejos, donde todo va muchísimo más rápido, los que nos hemos dedicado al oficio de comunicar, entendemos que hoy el ciclo de noticias ya no es un ciclo de noticias de un mes, de una semana, ni siquiera de 24 horas, a veces es de 3 horas o de 10 minutos, y esta fugacidad a veces supone un obstáculo añadido a la hora de plantear pues las reflexiones, las preguntas correctas que una sociedad como la de las islas en estas circunstancias pues, tan dramáticas tiene que hacerse para producir a su vez alguna respuesta que sea de utilidad. El porqué del reformismo. El reformismo es una promesa de un futuro pues, mejor. Yo creo que está un poco en la agenda casi de cualquier partido político, de cualquier dirigente o servidor público que se plantea afrontar un desafío en la materia, ¿no? Es una necesidad, a medida que es una herramienta de progreso social, y es una expectativa. Es una expectativa. Sin embargo, la experiencia empírica nos dice que las reformas pues, se harán ahora, y estamos hablando mucho de qué reformas hay que hacer y qué necesita Canarias y España para salir adelante de su actual crisis, pero porque estamos en crisis. Esto es algo que yo le escuché decir hace unos cuantos años ya al catedrático de Economía de La Laguna, José Ángel Rodríguez. Nos decía, no, es que en Canarias, bueno, en Canarias no, al final es en el mundo entero. Las reformas, los cambios, se hacen cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, se sigue la lógica del entrenador de fútbol que dice que la alineación que funciona no se toca. Si Las Palmas está ganando todos los domingos, pues juegan lo mismo. Bueno, pues con la sociedad pasa un poco lo mismo. Es difícil, ¿no? Hace falta mucho coraje, mucha visión, mucho coraje sobre todo, para decir, vamos bien, pero si queremos ir mejor en el futuro, vamos a intentar dibujar un nuevo escenario. Eso no suele pasar. De hecho, bueno, lo que ha habido muchas reflexiones, yo he mantenido, todos ustedes han mantenido muchas conversaciones sobre lo bien que iba Canarias, lo fantásticamente bien que lo estábamos haciendo hace menos de una década. También es verdad que hace muy pocos años decíamos que en España se estaban construyendo la mitad de las viviendas de la Unión Europea y nos parecía una cosa fantástica. Y no recuerdo haber escuchado ni entre lo más granado del pensamiento económico español una reflexión que dijera, esto hay que reformarlo, porque este camino no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Eso es un concepto básico. Ahora toca reforma.
toca reformas porque, por desgracia, como no las hacemos en general cuando las cosas van bien, las hacemos cuando van mal. Por tanto, yo creo que la sociedad de las islas, en este momento, es una comisión individual que tengo. Yo soy portavoz de la Ejecutiva de Coalición Canaria, les hablo hoy a título individual, comentaré algunas cuestiones que están en la mente de nuestra organización, y desde luego, bueno, soy un nacionalista canario que se siente muy cómodo en una organización como Coalición Canaria, que es una fuerza con vocación de mayoría social. Estos son tiempos para asumir riesgos. Bueno, un reformista, por su pura esencia, si quiere serlo de verdad y no de palabra, tiene que ser un conspirador contra el destino. No vale la resignación. Y en estos momentos, la Canarias ensimismada no es una alternativa válida. La Canarias rutinaria, o la Canarias desilusionada, no es una alternativa. Creo que hay que desilusionarse de la desilusión, pasar la desilusión de la desilusión para emprender un camino nuevo y hacerlo entre todos, ¿no? De hecho, el impulso histórico de Canarias se basa en episodios de reforma. Esto, bueno, está en la historia de nuestras islas, está en la historia económica, está en los libros de esta institución, es una cuestión evidente. Está, lo recomiendo, los libros de Antonio Macías, el profesor de económica, que es el mejor conocedor de la historia económica de nuestro archipiélago, de sus pulsiones, de su crisis, de sus momentos de florecimiento. Y luego hay experiencias recientes, con sus protagonistas, que están casi aquí. Y vamos a mirar los últimos 35 o 40 años de nuestra historia, donde ha habido elementos icónicos que han servido para plantear los grandes debates de Canarias y para producir las reformas que a esta tierra le han venido bien o le han servido o le han sido útiles durante los últimos años. Bueno, años 70, el debate que se armó en las islas en torno a la primera ley del REF, una ley aprobada durante el franquismo, pero en la cual en esos años se produjo un debate en la sociedad canaria casi propio de una sociedad democrática. Casi propio de una sociedad democrática en los estertores del franquismo, en un contexto apasionante y diabólico, como fueron los años 70, una década fascinante, pero de crisis larvada, en la cual hubo una serie de interlocutores de la sociedad canaria. Yo conozco más a los de Tenerife, los hubo en Canarias sin duda, pero bueno, no puedo olvidar personalidades como don Antonio Carvalho Cotanda, o mi compañero periodista, a quien obviamente no conocí, Alfonso García Ramos, que fueron los grandes teóricos del pensamiento reformista en Tenerife durante esos años, para producir una ley útil que rompió con muchos atavismos del centralismo franquista, por lo menos en la parcela económica de las islas, la ley del REF 72. Es decir, del proceso de integración de España y de Canarias a la Comunidad Económica Europea, luego Comunidad Europea, actualmente Unión Europea, que decir del debate furibundo que se instaló en las portadas de prensa durante esos años, para reformar Canarias, para adaptar Canarias a una nueva realidad, con un debate fascinante donde incluso se estimulaba el pleito por dos visiones diferentes, en la isla de Gran Canaria y en la isla de Tenerife, en la provincia oriental y en la provincia occidental, protocolo 2 o plena integración, un debate que, aparte de generar de grandes carreras de cabeza al presidente autonómico de entonces, al señor Saavedra, pues fue un debate fascinante, del cual salió un resultado, a veces cuestionado en el presente, la plena integración. Aquel fue un debate de altura. Finalmente, la experiencia más reciente, la ley del REF del 94, que ahí estaba yo haciendo mis primeros pinitos en el periodismo y la viví bastante de cerca. Bueno, un debate de Jundia, el que hubo en las islas, sobre cómo actualizar las herramientas económicas de las islas al nuevo contexto de integración, de plena integración europea que se había producido en 1991. La fue un debate de altura, rompió gobierno, provocó 1001 controversias, 1001 enfrentamientos, pero fue un debate con sustancia. Después salió un documento que ha sido útil para la sociedad de las islas durante mucho tiempo y que ahora está desfasado y que ahora ha revelado también sus carencias, que a lo mejor no han sido tanto carencias de la ley como de su aplicación. Caso de libro que siempre se cita, el de la reserva de inversiones, una herramienta destinada a diversificar la economía canaria que no la ha diversificado, pero que sí la llenó de crédito en su momento. El problema es que el crédito se desplazó todo hacia un sector.
y provocado por los efectos que hemos conocido. Ahora estamos en otra coyuntura que es tan adversa, está todo tan difícil, es todo tan complicado, que realmente sí es verdad que la sociedad canaria está convocada a un verdadero debate como esos que se produjeron en centurias pasadas o en décadas pasadas. Reformar es un compromiso amplio. Yo humildemente hoy les voy a contar algunas ideas al respecto que tengo o que tiene mi organización, pero todos son lágrimas en la lluvia, que decía el final de la película Blade Runner, ¿no? El compromiso de toda la sociedad. Hay que salir al encuentro de la sociedad canaria. La sociedad canaria tiene que reencontrarse consigo misma. Exige por parte de los que estamos en el servicio público una cosa muy sencilla: ejemplo. Es el presupuesto mínimo del liderazgo o de la credibilidad en tiempos tan duros como estos, ¿no? Y tenemos que articular en nosotros. La política en las islas y en el resto de España se ha convertido en un partido de ping-pong, donde nosotros y ellos, nosotros y ellos, nosotros y ellos. No, nosotros y ellos somos nosotros. La sociedad española y la sociedad de las islas, claro. Parece en ocasiones que estamos solamente respondiendo a los dictados de nuestra propia hermandad, que somos nosotros. Y los del otro partido son ellos, y ellos son otros, son adversarios, a veces son enemigos. Esto en tiempos tan difíciles no funciona. Hay gente que piensa que la crisis europea solo se va a acabar cuando se produzca un cataclismo, de la misma manera que la Unión Europea es el resultado de un cataclismo, de una tragedia con 56 millones de muertos. No, yo soy tan optimista que espero que la reacción se produzca antes, y en Canarias también. Los partidos políticos y el reformismo. Bueno, ahí cada uno tiene que hacer su examen de conciencia. No vale el típico esquema de hacerle la autocrítica. Te voy a hacer una autocrítica, porque ustedes, no, eso no es una autocrítica, eso es hacer siempre la crítica al otro. Creo que cada uno a su manera ha aportado. El Partido Popular, por ejemplo. El Partido Popular ha sido impulsor de propuestas o de ideas o de planteamientos en materia fiscal que han sido muy, muy interesantes, que han aportado a esa reflexión sobre la actualización del autogobierno canario y sobre su modelo económico. Bueno, la mayoría de ellas, que las que yo conozca, salieron de la mente y de la pluma de mi buen amigo, el señor presidente del Cabildo de esta isla, José Miguel Bravo de Laguna. Las conozco, le conozco a él, y las recuerdo como si fuera ayer. El Partido Socialista. El Partido Socialista, en gran medida, le cabe el mérito de haber sido el arquitecto de la autonomía, con figuras como las que he citado, como Alberto de Armas, como Jerónimo Saavedra, como Huesito Trujillo. No, creo que el pozo intelectual que el Partido Socialista Canario fue capaz de dejar en estas islas ha sido muy valioso, debería ser rescatado. A veces, sin meterme donde no me llaman, tengo la impresión de que ha sido olvidado, y es una función fundamental. Y los nacionalistas, bueno, tenemos nuestra hoja de servicio con sus zonas de sombra y con sus zonas luminosas, como todo. Y tenemos que ponernos el listón igual de alto que los demás, o si decimos que somos nacionalistas y que ponemos esta tierra por encima de cualquier otra consideración, un poco más alto. Pero no ustedes, no a la sociedad, a nosotros mismos. ¿Cuál es la tarea de un nacionalismo moderno en estos tiempos? Bueno, lo esbozo en tres conceptos. Cohesionar Canarias. Esto a veces es fácil de decir, a veces es tan difícil de cumplir, aunque creo que se van dando pasos en adelante. Canarias es más que la suma de sus 7 islas, por Dios. Esto, en las tribunas de prensa a veces uno se desanima, a veces se entusiasma. Pero cohesionar Canarias es una tarea innegociable de cualquier organización o de cualquier militante nacionalista. Innegociable. O sea, está por encima de cualquier otra consideración. Canarias es una entidad sociopolítica y una comunidad de ciudadanos que tiene un proyecto común. La Canarias Fortaleza no tiene futuro, la Canarias que va cada uno por su lado va al cataclismo. Quienes no lo quieran ver, a mí personalmente como ciudadano me tienen enfrente, y lucharé con todas mis fuerzas por ese objetivo. Modernizar Canarias. Bueno, otro asunto con zonas luminosas, el progreso que ha experimentado esta tierra en las últimas décadas, en materia de infraestructuras, en materia de servicios públicos, sus zonas de sombra, ¿no?
La dificultad para gestionar ese legado, para conservarlo, para mantenerlo, para enriquecerlo, para llegar a aquellos otros ámbitos del concepto de modernización que no tienen que ver con un edificio de tal o cual calidad o de tal o cual tamaño. La educación, la asignatura pendiente, el desarrollo de la industria cultural, tantas carencias que hoy podemos lamentar y que nos lo ponen mucho más difícil. Tercer aspecto, influir. Influir. Creo que el nacionalismo canario y en particular la Coalición Canaria ha logrado sus mejores réditos, sus mayores éxitos, no solo como organización, sino también como instrumento al servicio de la sociedad. Y yo en ese sentido tengo que decir que tengo una visión instrumental de la política, cuando ha sido capaz de influir en beneficio de Canarias, influir en el Estado en beneficio de Canarias. Y ese es, a nivel personal, se lo digo con toda sinceridad, uno de los ejes fundamentales del pensamiento nacionalista en estos tiempos. Yo, que soy un ciudadano canario, español y europeo, yo quiero que Canarias influya. Canarias influye en beneficio de Canarias y en beneficio de España. Porque quiero ver a conciudadanos de las islas siendo capaces de participar en los debates de gran envergadura que hay a escala estatal ahora mismo. Canarias debe influir. Eso creo que los nacionalistas y los nacionalistas de Coalición Canaria estamos mejor situados para lograrlo que unos partidos estatales que a los que en ocasiones, lo tengo que decir, los veo prisioneros de cierto sucursalismo, complejo de franquicia, llaman de Madrid, no se para, lo estamos viendo, lo hemos visto muy recientemente ahora por los presupuestos generales del Estado, que son unos presupuestos muy difíciles, pero los cuales la sociedad canaria tiene que ser una sola voz y tiene que tener vigor para defender cuestiones razonables, como la financiación. La financiación por habitante en el archipiélago, la más baja del Estado, pues hay que hacer algo. ¿Y quién lo tiene que hacer? Sus representantes políticos. ¿De qué partido? De todo. Cohesionar, modernizar, influir. Pero lo digo también sin ninguna base, ser nacionalista hoy es responsabilizarse de lo que pasa. Tampoco es una estrategia adecuada transferir todas las responsabilidades, todas las culpas y estar diciendo que es responsable, porque eso es no influir y quejarse por no influir. Eso es un camino que tiene difícil encaje en una realidad tan difícil para nuestros conciudadanos como la actual, ¿no? A ver, reformar es navegar el mar abierto. Esto en Canarias no sabemos hacer bien. Ustedes saben que la diferencia entre la colonización que hicieron los chinos en el Índico hace siglos y la que hicieron, bueno, los españoles, también con algunos canarios, ¿no? Había un canario en la embarcación que dio la vuelta al mundo con Juan Sebastián Elcano. Es que los chinos votaron por la navegación de cabotaje, es decir, ir ocupando asentamientos muy pegados siempre a la costa, y los españoles, empezando por Colón, optaron por echarse mar adentro hacia el mar tenebroso y encontrar lo que encontraron, ¿no? Bueno, creo que un proceso reformista en estos momentos exige que naveguemos en mar abierto. Solo ahí vamos a encontrar las respuestas que estamos buscando. Vamos a hablar un poquito de las políticas anticrisis que se han articulado hasta la fecha, ¿no? Y ahí estamos con los dos iconos que dominan, para mal creo, el debate político actual. Para mal por su insuficiencia, porque son una respuesta de bajo nivel para los retos que tiene el presente y para una situación tan compleja. Y cuando las respuestas están por debajo del nivel del problema, pues el problema no se resuelve. Dos estrategias: el gasto público o la austeridad. Bueno, yo creo que ya está claro que son dos recetas que no funcionan, ninguna de las dos. La del gasto público expansivo, la mal llamada keynesiana que abanderó el presidente Rodríguez Zapatero en los últimos años, bueno, es una estrategia mediocre o insuficiente a corto plazo o inviable a medio y largo. La actual, la austeridad, vamos, la keynesiana está mal llamada. Llamar austeridad a esto creo que también es un error de concepto y de enfoque radical, ¿no? Bueno, la austeridad es lo contrario al despilfarro, ¿no? Bueno, austeridad es eficiencia, no es recorte por recorte. Austeridad es calidad, austeridad es rendición de cuentas, austeridad es transparencia.
y de luego lo contrario del despilfarro, que hubo mucho. Creo que cualquier estrategia reformista en estos momentos necesita incorporar el rigor fiscal como una herramienta esencial, pero no es la única que nos va a sacar de la crisis. Cuando en España la severidad del ajuste nos llega a que los ingresos fiscales se desploman del modo que la recaudación por impuestos, pongo un ejemplo, ¿no? La recaudación por impuestos de sociedades en España cae desde 41.000 millones a 13.000. Bueno, pues estamos hablando de que son 3 puntos de PIB, 3 puntos de déficit público. Claro, bueno, entre una recaudación inflada por la burbuja y otra deprimida por los ajustes, al final estamos en una estrategia bueno, la austeridad se derrota a sí misma, como dijo el otro día la presidenta de Brasil, la señora Rousseff, y el presidente Rajoy le dio la razón. Igual me dejó un poco confundido, porque cuando va a ver a la señora Merkel dice que la austeridad es la redención y la salvación, y el señor Rajoy, nuestro presidente, le da la razón también, y me quedo diciendo, bueno, presidente de nuestro gobierno, de todos los españoles, ¿con qué idea se queda? ¿Con una o con otra? ¿O le dice una u otra en función de con quién está hablando? Esto es un mal camino. Voy a citar voy a hacer una pequeña cita que comparto. La austeridad no es hoy un mero instrumento de política económica al que hay que recurrir para superar una dificultad temporal, coyuntural, para permitir la recuperación y la restauración de los viejos mecanismos económicos y sociales. Así conciben y presentan la austeridad los grupos dominantes y las fuerzas políticas conservadoras. Para nosotros, por el contrario, la austeridad es el medio de impugnar por la raíz y sentar las bases para la superación de un sistema que ha entrado en una crisis estructural y de fondo, no coyuntural, y cuyas características distintivas